Buenas tardes, un placer para mí estar con ustedes y le agradezco a Altagracia por esta presentación. Vamos a comenzar a ver en este momento el componente número 1, el componente logro de metas. Ese componente que está asociado a los acuerdos de desempeño. Decía mi compañera Altagracia muy bien que hay una relación directa entre el plan estratégico, el despliegue de este en todas las áreas de la organización, convertido luego en POA, en metas a corto plazo, medibles, alcanzables, con tiempo específico, en este caso como es el POA de un año. Y entonces luego aquí debajo de esa cascada están los acuerdos de desempeño. Los acuerdos de desempeño son los que nos van a permitir que cada empleado haga su contribución directa al POA institucional, y eso es lo que luego vamos a evaluar. ¿Qué es un acuerdo de desempeño? Aquí tenemos una definición que queremos compartir con ustedes tal cual. El acuerdo de desempeño es un documento formal. Óigalo bien, un documento. No es una conversación amena entre el supervisor y el supervisado. Es un documento que contiene, como su nombre lo indica, los acuerdos entre supervisores y supervisados y trata sobre los resultados que deben lograrse, ¿verdad? Durante un periodo determinado que va a ser el periodo de evaluación. Es bueno apuntar lo siguiente, hacer énfasis en lo de documento formal. ¿Por qué? Porque muchos supervisores a veces dicen de manera oral lo que necesitan que hagan sus colaboradores, más esto no está plasmado en el acuerdo de desempeño, y luego en base a esa conversación quieren hacer una evaluación. No, lo que va a ser evaluado tiene que estar formalizado en este documento llamado acuerdo de desempeño. Como podemos ver en la definición, se establece en forma de objetivos y metas que deben ser alcanzados y deben estar debidamente firmados. Los acuerdos deben estar firmados por ambas partes, tanto por el supervisor y por el supervisado. Si no es así, no podríamos llamarle acuerdo. Ahora, cuando vamos a hacer buenos acuerdos de desempeño, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es hacer buenas metas. No hay buenos acuerdos de desempeño si no hay buenas metas. Entonces, para lograr buenas metas tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Y por favor, presten mucha atención, tomen nota para lo que vamos a ver a partir de este momento. ¿Qué es lo primero que tenemos que respondernos cuando vamos a hacer metas? Hay varias preguntas. La primera es, ¿qué tengo que lograr? Esta pregunta es sumamente importante y está directamente relacionada con lo que pusimos en el POA de la institución. Es decir, los colaboradores en su nivel tienen que hacer aportes al POA, y ahí está el qué. ¿Qué tengo que lograr? Y esto está muy asociado, como dije ya, al POA y a la descripción de puesto de cada colaborador. En función de esa descripción de puesto y en función de lo que dice el POA, vamos a establecer con claridad ese qué. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tengo que lograr? ¿Cuánto? Tenemos que poder contar aquello, lo que vamos y necesitamos lograr para la institución. Eso tiene que estar muy claro en las metas. La próxima pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo tiene que lograrse eso? En esa meta tiene que quedar claramente verificable una fecha, un tiempo para que esos resultados puedan decirse que han sido logrados. La próxima pregunta es características. Es decir, ¿qué características, qué atributo de calidad necesita tener ese producto que le estamos asignando a la persona que es nuestro colaborador o nuestra colaboradora? Entonces, muy importante esas 4 preguntas. Vamos a repasarlas. ¿Qué tengo que lograr? ¿Cuándo tengo que lograrla? ¿Cuánto de eso tengo que lograr? ¿Y con cuáles características? Y ahora
quiero hacer énfasis en el tema de las características. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos asignaciones a nuestros colaboradores y no les dejamos claro las características. Y nuestros colaboradores se entusiasman, van a hacer el trabajo que nosotros se supone le hemos asignado, pero ¿qué ocurre? Que ellos la hacen de acuerdo a su criterio. Y cuando ellos vienen a presentar los resultados, probablemente no nos gusta demasiado porque no le especificamos las características. En este sentido tenemos que ser bastante cuidadosos porque una persona que ha ido con mucho entusiasmo, que ha dedicado tiempo, esfuerzo, talento para presentar un resultado, luego recibe tal vez la mala cara, la mala noticia de que eso no era lo que se quería, pero ya se invirtió tiempo y se invirtió todo el esfuerzo que esa persona pudo haber puesto allí, todo el empeño que haya puesto en el logro de ese resultado, y entonces ahora no se siente bien él ni se siente bien usted. Por eso es muy bueno dejarle claro a las personas cuáles son las características de los productos que queremos lograr. Los norteamericanos dicen que las metas deben ser SMART. SMART. ¿Qué es lo que hacen ellos? Han fabricado una palabra que en español sería inteligente para describir las características de las metas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esa S se corresponde a specific. En español, bueno, específico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta característica? Que las metas tienen que ser claras y comprendidas por el supervisor y los supervisados. Y esto, aunque nos parezca algo que se cae de la mata, como decimos en buen dominicano, hay que tomarlo muy en cuenta por lo siguiente. Muchas veces nosotros planteamos cosas que la entendemos nosotros bien, pero nuestro colaborador no la entiende, probablemente porque no hemos usado las palabras adecuadas, probablemente porque no le hemos dado todos los detalles. Yo siempre digo cuando estoy trabajando en talleres presenciales que a veces nosotros estamos muy claros de lo que queremos, ¿verdad? Pero cuando lo comunicamos no dejamos muy claro a las personas. Sin embargo, lo peor de todo es que esa persona podría creer que entendió, y cuando no hay un feedback con relación a ese intercambio, es decir, me comprendiste, sí te comprendí, qué es lo que vas a hacer, mira, lo que voy a hacer es esto, entonces esa persona sale a trabajar, a desarrollar esa meta y no ha entendido bien, y obviamente cuando trae el resultado no es lo que le pedimos. Por eso tenemos que asegurarnos muy bien que esté muy clarito lo que queremos, que tenga todos los detalles posibles para que la persona, cuando vaya a hacer ese esfuerzo, lo haga para obtener el resultado que realmente todos deseamos. Las metas tienen que ser medibles. Medibles. Vamos a decirlo de manera sencilla. Tienen que poder contarse, ya sea con un número absoluto o con un número relativo. 5 de esto, 3 de aquello, 2 de esto. Esos son números absolutos. O el 100%, el 80%, el 95%. Luego vamos a ver un ejemplo con todas las características, pero bueno, a eso nos referimos cuando decimos que tienen que ser medibles. Hay casos, por ejemplo, en cargos de apoyo, donde es un poquito más complejo, ¿verdad? Hacer metas medibles, sin embargo, también pueden medirse. Yo siempre digo que todo lo importante, todo lo relevante para la institución se puede medir. Por ejemplo, alguien siempre pregunta, Charlie, ¿y cómo yo mido el trabajo que hace una conserje, por ejemplo? Porque, lo que está es ayudándonos con la limpieza, nos está ayudando a servir el café, qué sé yo qué cosa, ¿verdad? Cuando vemos ese tipo de trabajos, entonces decimos, ¿cómo lo mido? Bueno, para eso es muy importante utilizar documentos de referencia. Documentos de referencia. Por ejemplo, yo le puedo decir a una consejera que debe limpiar los baños, que dicho sea de paso, dicho de esa manera, así, todavía no está constituido como una meta porque no tiene todas las características SMART. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que eso está bien limpio? Cuando hacemos un documento de referencia que dice lo que es aquí en el Ministerio de Administración Pública un baño limpio. Un documento de referencia que diga un baño limpio es piso seco, espejos limpios, aroma aplicada, no hay basura en los cestos de papeles. Bueno, cuando yo hago ese documento de referencia, yo estoy objetivizando eso y estoy cualitativamente posibilitando una medición, porque yo lo que voy a hacer luego es una lista de chequeo para verificar que esa persona cumplió con cada uno de los requisitos
de baño limpio de nuestra institución. Eso es como un ejemplo en medibles para cargos donde tal vez los números no están ahí a la vuelta de la esquina. Otra de las características de las metas es que tienen que ser alcanzables. Alcanzables. ¿Qué quiere decir esto? Que las metas no pueden ser sueños. Las metas tienen que ser cosas realizables, que vayan acorde con nuestros recursos, con las cosas que tenemos disponibles para realizar lo que nos estamos proponiendo. A veces se nos da que hay personas que tienen un sueño, ¿verdad?, de cómo deberían ser las cosas y quieren plantear ese sueño ahí, en esa meta, pero la verdad es que en la institución no tenemos los recursos. Por ejemplo, yo tengo que dar talleres, suponiendo que eso sea una meta mía, que no lo es, pero suponiendo que eso sea una meta mía. Yo tengo que dar talleres en distintas partes del interior del país. Pero resulta que cuando lo hacíamos presencialmente, especialmente pasaba, que no siempre, por ejemplo, estaba disponible un vehículo. Si no hay disponible, por ejemplo, los vehículos para que la gente pueda ir a sus viajes, entonces hay que ver qué cantidad de talleres son posibles de impartir. Entonces, siempre tenemos que combinar recursos con ese producto que queremos lograr para luego no afectar a la persona, porque acuérdense que a partir del acuerdo de desempeño es que vamos a hacer la evaluación. Y la evaluación va a ser tan objetiva como bueno sea el acuerdo de desempeño. Es decir, si usted no tiene un acuerdo de desempeño bien elaborado, la evaluación entonces no podrá ser muy objetiva. Así que la clave es hacer buenos acuerdos de desempeño. Pero no olvidar la siguiente característica, y es que las metas tienen que ser retadoras. No podemos hacer metas, como dije ya hace un ratito, que sean un sueño, ¿verdad que no? Pero tampoco podemos tirar muy a lo bajo. Tenemos que equilibrar eso del reto con que sea alcanzable. Porque al mismo tiempo de que tenemos que considerar que se someta a los recursos de los que disponemos, también tiene que ser un reto para las personas. De hecho, si las metas no son retadoras, no son motivadoras. Las personas normales, siempre digo yo, las personas normales, las personas que les gusta trabajar, les gusta saber que tienen retos que cumplir. Les gusta saber que necesitan dar un poquito más para sentirse también satisfechos. Otra de las características de las metas es que tienen que tener horizonte temporal. Y cuando estábamos viendo las preguntas, pudimos ver una coincidencia, ¿verdad? Dijimos que una de las preguntas que hay que contestar cuando uno está haciendo metas es en qué tiempo, es decir, cuándo tiene que completarse esa meta. Importante. No todas las metas que van en el acuerdo de desempeño se programan para terminarse al 31 de diciembre del año que se está evaluando. Hay metas que tienen como fecha de culminación el primer trimestre, digamos el 31 de marzo. Hay metas que tienen como fecha de culminación el 30 de abril. Hay otras que tienen el 5 de mayo, por dar ejemplos. Todo va a depender del tipo de metas. Lo que estoy diciendo es que en un acuerdo de desempeño, donde hay 10 metas, probablemente tengamos 3 o 4 metas que a mitad de año ya se hayan cumplido. Entonces, tomar eso muy bien en consideración, porque muchas veces la dejamos abiertas las metas y el servidor, bueno, entiende que siempre tendrá hasta el 31 de diciembre para completarlas. Entonces, es bueno que lo especifiquemos de manera clara. Otra de las características de las metas es que tienen que ser relevantes. ¿Qué hace que una meta sea relevante? Bueno, que estén claramente alineadas con los objetivos y las funciones del cargo, sobre todo, dicho de una manera muy práctica, que esté relacionada con el POA institucional. ¿Qué hace que algo de lo que estamos haciendo de manera individual sea relevante? Bueno, que cumpla un objetivo del área, y esos objetivos están en el POA, y que a su vez cumplan objetivos relacionados con el plan estratégico, y que estos a su vez cumplan objetivos alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo, y así por el estilo. De esa manera, los empleados pueden darse cuenta de cuán útiles son, porque allí donde está su meta, ellos están viendo también su contribución, no solo al POA del área, sino a la estrategia institucional e incluso a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro está, si todos estos instrumentos están alineados como deben ser. Entonces yo quiero que veamos un ejemplo.
Yo quiero que me acompañen detenidamente a ver este ejemplo para hacer una meta SMART. Aquí yo pongo una declaración que la pongo en rojo porque vamos a ver cómo progresivamente la vamos a convertir en verde siguiendo los códigos del semáforo. Esta que está en rojo, vamos a verla como el inicio de esa construcción de meta. Por ejemplo, decimos promover e implantar evaluación del desempeño en la administración pública. Esa declaración por sí sola no es una meta. Por sí sola no es una meta. Podríamos decir que es una tarea, un objetivo general, si quisiéramos verlo también desde el punto de vista de la programación y la planeación. Ahora, una meta no es porque le faltan características SMART. Ahora, ¿qué podemos decir de las características SMART? Aquí, en esta declaración, que sí, que es relevante. ¿Por qué? En nuestro caso, porque está en el POA. Nosotros tenemos, según nuestro POA, que promover e implantar evaluación de desempeño en la administración pública. Eso está ahí. Bien. Pero también la relevancia está asociada a que eso constituya algún proyecto especial. Es de esperar que todos los proyectos especiales también estén contemplados en el POA, pero a veces no lo están. Y si nos van a consumir tiempo, entonces podrían convertirse en una meta del acuerdo de desempeño. Y también a veces tenemos metas de gestión, es decir, la administración nos ha pedido específicamente alguna cosa que tampoco está en el POA. Vuelvo y digo, eso no es lo ideal es que ejecutemos lo que está en el POA, pero sabemos que la realidad implica que a veces tenemos que hacer cosas y dedicarle mucho tiempo que no están necesariamente en el POA, y bueno, también la podemos considerar como relevante si vienen de parte de la máxima autoridad o si pertenecen a algún proyecto especial, pero sobre todo aquellas que están relacionadas de forma directa o de forma indirecta, porque hay casos donde la relación es indirecta con el POA. Pero vamos a seguir avanzando en la construcción de esta meta a partir de esta primera declaración. Aquí le vamos a agregar otra de las características SMART. Aquí la característica que estamos viendo es específica. Seguimos con lo anterior. ¿Cómo luce ahora? Implantar la metodología de evaluación de desempeño por resultados y competencias en instituciones del gobierno central. Antes, en la declaración inicial, habíamos hablado de fomentar, de desarrollar metodologías de evaluación del desempeño en la administración pública, ¿verdad? Pero ahora fíjense que estamos siendo más específicos. Estamos diciendo que la evaluación del desempeño la vamos a implementar en las instituciones del gobierno central. Y además estamos diciendo que es una metodología en específico, que es la evaluación del desempeño por resultados y competencias. Entonces ya tenemos dos características. Es relevante porque está en nuestro POA y es específica porque hace alusión a un tipo de evaluación del desempeño y además nos dice dónde la vamos a implementar, porque recuerden que hay otro tipo de instituciones públicas, pero aquí nos están diciendo en esta meta o en esta construcción de meta que es en el gobierno central. Avancemos con una característica más en esta misma construcción. La característica que vemos ahora es medible. Vemos nuestra meta con esa característica nueva. Implantar la metodología de evaluación del desempeño por resultados y competencias en 5 instituciones del gobierno central. Fíjense que la anterior no tenía números. Ahora tiene un número, dice, en 5 instituciones del gobierno central. Y podemos ser más específicos todavía dependiendo de cómo esté nuestro objetivo plasmado en el POA. Por ejemplo, yo puedo decir en tales instituciones y mencionarlas. Pero para nuestro ejemplo, basta con que pongamos un número y allí podemos incorporar la característica de medible. Vamos a seguir en la construcción y vamos a agregar otra característica. La característica que agregamos ahora es tiempo, horizonte temporal. Fíjense cómo ahora ya nuestra meta, que venía de estar en rojo, ya está verde, porque hemos ido incorporando características. Fíjense que ahora todo lo anterior tiene además una fecha, al 31 de marzo del 2021. Esto es muy realista. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir con una meta parecida para darles una idea. ¿Y por qué al 31 de marzo? Bueno, porque tenemos que preparar a las personas en el primer trimestre para que puedan implementar evaluación del desempeño.
Si después del primer trimestre no tiene tanto sentido, ¿verdad? Entonces eso sí debe hacerse sí o sí, preparar a las personas para que hagan sus acuerdos de desempeño y los remitan al Ministerio de Administración Pública antes de que pase ese primer trimestre. O sea, yo tengo hasta el 31 de marzo para capacitar esas instituciones del gobierno central en esa metodología. Bien, pero aquí me falta una de las características que mencioné, alcanzable. Y lo pongo como una pregunta, alcanzable, porque aquí no le hemos agregado nada a nuestra meta. Pero siempre me tengo que preguntar, cuando está construida la meta, ¿esto es alcanzable? ¿Esto se puede realizar con los recursos que tenemos disponibles? Entonces, esto solamente lo puede responder quien está asociado al trabajo o quienes están asociados al trabajo. Porque alguien estará pensando, 5 es mucho, 5 es poco, no lo sabemos tan fácilmente a menos que conozcamos el trabajo. Cuando conocemos el trabajo por dentro, ya sabemos si 5 va a ser mucho, si 5 va a ser poco, dependiendo del campo donde vamos a trabajar, dependiendo de los recursos disponibles para poder alcanzar esa meta. Y fíjense que cuando están estas 5 características, hemos puesto ya la meta en verde oscuro. Quiere decir que la meta tiene todas las características. Yo le llamo a esto hacerle la prueba ácida a las metas. Hacerle la prueba ácida es partir de una declaración, de un deseo, a cosas más concretas, donde decimos de manera específica lo que queremos, dónde lo queremos realizar, cuándo tiene cumplimiento y que podemos evaluar si eso es alcanzable o si simplemente es un sueño. Esas son las características SMART. Ahí les doy un ejemplo. Podemos hacer muchísimos ejemplos diferentes, pero claro, no tenemos toda la tarde para dar todos esos ejemplos. Sin embargo, les dejo ese como una forma de referencia. Recuerde que si quiere hacer metas SMART, lo primero que debe hacer es comenzar con una declaración, que sería una respuesta al qué tengo que lograr, y comienzas luego a agregar elementos. Le agrega tiempo, le agrega cantidad, revisa si es suficientemente específico lo que está diciendo, si no lo es, entonces trata de ser lo más específico posible. Y nos va a quedar una declaración como esta, una declaración relativamente corta, pero que tiene todas las características SMART. Luego, vamos a ver el formulario donde vamos a plasmar esta meta. El formulario es como este. Debe contener por lo menos esas columnas que están. Y digo por lo menos porque en algunos casos tenemos otros modelos de formularios. Sin embargo, debe tener siempre estas columnas. La primera columna, como ustedes pueden ver, es la columna donde voy a describir la meta. En otras palabras, lo que acabamos de ver como ejemplo, yo lo pondría en la fila que tiene el número 1. Esa sería mi primera meta. La segunda columna dice ponderación de metas. Aquí yo voy a ponerle un valor a cada meta. Supongamos que yo he desarrollado 5 metas para ese colaborador. 5 metas. Entonces, yo tengo un total, atención, un total de 65 puntos, atención, para todas las personas que ocupan cargo de supervisión. 65 puntos para todas las personas que ocupan cargo de supervisión. Atención, en rojo, 65 puntos. Y tengo un total de 55 puntos para todas las personas que ocupan cargos que no tienen bajo su responsabilidad supervisar a otros, es decir, cargos de los grupos ocupacionales del 1 al 4. Repito eso, 55 puntos para cargos que no ejercen supervisión y 65 puntos para cargos que ejercen supervisión sobre otros empleados públicos. Entonces, esos puntos yo los voy a distribuir entre todas las metas. Una pregunta que siempre nos hacen, ¿y con qué criterio yo lo voy a distribuir? Bueno, el criterio tiene que ver con el conocimiento que tienen los supervisores y los supervisados de los trabajos que tienen que realizar. Por ejemplo, ese trabajo de implantar la metodología de evaluación del desempeño en 5 instituciones, y bueno, como lo expliqué antes, eso implica un trabajo arduo.
porque llegar a implantar la metodología de evaluación implicará muchas llamadas, muchas reuniones, muchos correos, varios talleres, una serie de cosas que cuando tú comienzas a ver va a consumir mucho tiempo y mucho del talento de tu colaborador, en el caso nuestro. Entonces, esta meta tiene un peso muy importante frente a otras que tal vez son más sencillas. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Asignarle la puntuación en función de ese nivel de exigencia que tiene la meta para la persona que la va a realizar. Por favor, hay alguien que tiene su micrófono abierto, lo puede revisar para yo no tener que detenerme a verlo. Por favor, ayúdennos con eso. Alguien tiene su micrófono abierto. Entonces les decía que a todas las metas les voy a asignar una puntuación hasta sumar 65 puntos si la persona es un supervisor o 55 puntos si es alguien que no ejerce supervisión sobre otros. Entonces vamos a la otra columna. Medios de verificación y evidencias. Y dice observaciones. Esta columna es sumamente importante porque es uno de los componentes del formulario que nos permite ser más objetivos a la hora de evaluar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a poner los medios de verificación, tenemos que identificar documentos, informes, listas, videos que nos permitan comprobar que la asignación convertida en meta fue cumplida. Por ejemplo, en el caso que yo les mostré, el anterior, que hay que implantar evaluación de desempeño en distintas instituciones. En ese caso, ¿qué podemos ver? Bueno, allí hay que hacer muchas cosas. ¿Cómo podemos mostrar que esas cosas se hicieron? Identificando la documentación, el rastro que va dejando la actividad de la persona que va a realizarlo. Por ejemplo, yo les dije que eso implica hacer llamadas telefónicas, enviar correos, hacer reuniones, dar talleres, y todo eso va generando un rastro. Por ejemplo, cuando envío un correo, bueno, lo puedo poner entonces como medio de verificación, correos de convocatorias. Cuando hago una reunión, puedo generar una lista de participantes, entonces lo pongo como evidencia, lista de participantes. Cuando doy un taller, puedo, si es por aquí, lo puedo grabar, un ejemplo. Entonces el video va a quedar también como una evidencia de que hemos estado avanzando en el logro de esa meta. Sin embargo, hay que pensar también en documentos más contundentes que puedan permitir ver que esa meta se concluyó. ¿Y qué me permitiría ver que esa meta se concluyó definitivamente? Que la institución con la que yo estoy trabajando, la metodología de evaluación del desempeño, ha reportado los acuerdos de desempeño en el formulario que tenemos para reportar acuerdos de desempeño. En ese sentido, entonces, yo pongo ahí como una evidencia, como un medio de verificación, reportes de acuerdo de desempeño. Cuando mi supervisor me pregunte, Charlie, ¿y las instituciones tuyas que ibas a trabajar con la metodología de evaluación de desempeño? Bueno, yo voy a presentar, en este caso, 5 reportes de acuerdos de desempeño que fueron remitidos por esa persona, por esa institución, en la persona de su encargado de recursos humanos, de su analista, el que sea asignado. Permítanme un momentito para ver cómo puedo silenciar desde aquí a alguien que tiene el micrófono abierto. Pasa que cuando tengo la presentación, como tengo la presentación abierta, se me hace un poquito difícil de identificar. Vamos a ver. Ok, ya lo tengo. Así descansamos todos. Me disculpan por esto, pero bueno, son de esas cosas que nos pasan cuando estamos en estas actividades a través de plataformas virtuales. Pero por favor, todos los que me están escuchando, traten de mantener en silencio sus micrófonos para que no hayan estas interferencias. Les decía que esos medios de verificación van a ayudar a que la evaluación sea más objetiva. Así que tenemos que tener bastante cuidado en identificar cuáles van a ser estos medios que nos van a ayudar a comprobar que la meta se logró, que se logró de la forma, en el tiempo y con las condiciones que se preestablecieron. La última columna, fíjense que se llama calificación otorgada. Calificación otorgada. La última columna. Porque, como han podido notar ya,
Este mismo formulario, que es el formulario de acuerdos de desempeño, es el mismo que vamos a utilizar para la evaluación. Veámoslo de la siguiente manera. A principio de año hacemos todas las metas para nuestros colaboradores, le asignamos la puntuación, identificamos los medios de verificación, eso es a principio de año, los medios de verificación. Bien, pero ahí mismo, luego vamos a hacer la evaluación y en esa última columna vamos a poner la calificación otorgada. Por ejemplo, si la meta 1 tenía 20 puntos, fue tratada con la persona por 20 puntos, así mismo como hacemos un negocio. Cuando verificamos los medios que pusimos como evidencia, si la persona alcanzó todo lo que dijimos que iba a alcanzar, pues esa persona tiene 20 puntos aquí en la columna de calificación otorgada. Si solo alcanzó, digamos, un 90% de eso que habíamos acordado, entonces la persona va a tener un 18 de 20 y así por el estilo. Una de las cosas que nos preguntan siempre es, ¿y cuántas metas puedo tener? Yo siempre le digo a la gente, usted puede tener todas las metas que sean posibles de ser logradas, porque ponerle un número es arriesgado, decir no, son solo tantas, eso es arriesgado. Todas las metas que pueden ser logradas podrían estar en el acuerdo de desempeño, pero naturalmente hay que ser razonables en ese sentido, hay que verificar que efectivamente lo que está ahí va a ser logrado. Sin embargo, como es un acuerdo entre supervisor y supervisado, constantemente van a estar hablando sobre eso, sobre todo en el momento en que van a ver el acuerdo de desempeño, porque cuando se hace ese acuerdo de desempeño a principio de año, usted tiene que sentarse a verlo con su colaborador y ahí se sientan a hablar sobre lo que van a hacer y de esa manera también juntos van a darse cuenta de lo que puede ser logrado, de lo que podría hacerse con otro número, con otra cantidad, no con la que tal vez primero se pensó y así por el estilo. Cuando se hace el acuerdo de desempeño, y ahora estoy en la parte de abajo, se debe firmar tanto el supervisor como el supervisado. Y como ya dije, se tiene que socializar. Entonces, se pone la fecha en que se hizo el acuerdo, se dio, en que ya quedamos, como su nombre lo indica, de acuerdo, lo firman tanto el supervisor como el supervisado. Si vemos a la derecha, también tenemos firma del servidor y firma del supervisor inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a evaluar ese acuerdo de desempeño también tenemos que firmarlo. Tanto el supervisor como el supervisado deben firmar el acuerdo en el momento de la evaluación. Antes de salir de esta pantalla, debo decir que los acuerdos deben revisarse constantemente. Usted no puede esperar que llegue el día de la evaluación para darse cuenta que esa meta o esas metas no se pudieron lograr. ¿Por qué? Porque todos vamos a perder. Es verdad que su colaborador no le va a ir bien en la evaluación, pero el POA del área probablemente vaya a sufrir también. Porque si teníamos que lograr 300 implementaciones de evaluación del desempeño, pero hay uno de los colaboradores que no lo hizo por cualquier razón y nos damos cuenta al final, entonces vamos a tener esas menos como logro en nuestro POA. Por eso tenemos que revisar constantemente con el objetivo de dar apoyo a los colaboradores. Me gusta ver el liderazgo como el ejercicio de servir a los colaboradores, de dar a los colaboradores las herramientas que necesitan para lograr el trabajo. Realmente no soy de los que concibe el liderazgo como, bueno, me toca hacer esta cosa y se va a hacer cosas operativas, sino más bien los que se dedican a gestionar el desempeño de sus colaboradores, dando herramientas, dando capacitación, dando orientación, dando mentoría, acompañando cuando sea necesario. Así es donde podemos lograr lo mejor de nuestros colaboradores. Entonces, cuando evaluamos el desempeño al final del año, no olvidar que tenemos que poner a firmar a los colaboradores y también a los supervisores, por supuesto, tienen que firmar también la evaluación. Hasta aquí, agradecemos muchísimo la atención dispensada por la fina gentileza de estar con nosotros en el día de hoy. Y
les pedimos que se mantengan atentos a todas las instrucciones que tengamos para ustedes en ese sentido, que nos escriban sus preguntas a nuestros correos, que nos llamen. Ustedes saben que siempre estamos dispuestos para responderles, para asistirles. Este es solo el inicio, porque yo sé que hay muchas personas que necesitan un poquito más de entrenamiento, pueden contar con nosotros para eso.